Hola a todos y bienvenidos un año más al Congreso Nodo. Mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en estudios filológicos en el área de estudios árabes e islámicos y actualmente me encuentro trabajando en la Universidad de Málaga. Lo que hoy os voy a presentar aquí se titula Redes generativas aplicadas a la traducción y la lengua y consiste en un análisis, digamos, teórico de la utilización de la inteligencia artificial un poco aplicado tanto a lo que es el uso de la lengua como que es a la propia traducción. Teniendo en cuenta esto, por tanto, lo primero que debemos pensar es que la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para convertirse en un elemento eficaz más allá de lo que está GPT y más allá de todo lo que aquellos que estamos conociendo. Entonces, nuestra vida no puede ser considerada como pura matemática y las lenguas, digamos, que hacen un poco esa significación, entre otras cosas, porque una de las definiciones que existen es que si las matemáticas son perfectas, las lenguas muchas veces son imperfectas. ¿Y esto a qué se debe? A que la lengua va cambiando dependiendo de la región y dependiendo de la persona que la usa. No es lo mismo una persona, por ejemplo, ahora que estamos hablando en español, que viva en Hispanoamérica, que una persona, como yo en mi caso, que vivo en Andalucía, concretamente en Sevilla y trabajo en Málaga, con lo cual utilizo un vocabulario un tanto diferente que a lo mejor a la persona que vive en Hispanoamérica y lo que sea. Todo esto, si lo aplicamos a la inteligencia artificial, puede dar un giro de tuerca, puesto que no estamos hablando de una lengua única ni tampoco de una estructura única. Entonces, ¿cuál es el objetivo o la intención, por decirlo de alguna manera, de esta investigación? Pues bien, en primer lugar, he establecido diferentes hipótesis. La primera de ellas es: la inteligencia artificial no es algo nuevo y está asociada a la lengua, de manera que es necesario un procesamiento del lenguaje natural que permita explicar la inteligencia artificial en materias relacionadas con lengua y traducción. Es decir, no podemos verlo como si fuera matemática. Es decir, que tenemos que entender la lengua como es una lengua. Por otro lado, la siguiente hipótesis sería la siguiente, es decir, la lengua puede dividirse en diferentes parámetros, es decir, fonético, morfológico y sintáctico, por lo que la inteligencia artificial debe poder adecuarse a ello de una manera sistemática, donde el algoritmo pueda reconocer de alguna manera dichos parámetros. Es decir, como acabo de decir, yo vivo en Andalucía y tengo una fonética determinada del español. Sin embargo, si nos vamos a otra parte de España o a otra parte hispanohablante, podemos encontrar que la fonética es diferente. Y ese hecho debe ser reconocido en parte por la inteligencia artificial para que sea totalmente efectiva. La última hipótesis que yo he planteado en esta investigación, ¿cuál es? Pues simple, existen diferentes procesos aplicados a la traducción autónoma, aunque no están del todo desarrollados, puesto que muestran errores significativos, tanto que se tiene en cuenta el algoritmo exclusivamente, mientras que elementos como la semántica y la pragmática son completamente olvidados. No podemos olvidarnos que la lengua tiene una fuerte carga semántica y es una parte importante también de la lengua y de la lingüística. O sea, cómo podemos tener en cuenta esa pragmática, es decir, ese contexto que nos rodea y ese significado de las palabras. Para muestra, un botón, por ejemplo, si cogemos la palabra, no sé, ahora que vivimos en Andalucía, chícharo en Sevilla significa una cosa, que se llama aquí como las alubias, sin embargo, si me voy a Cádiz, tiene un significado totalmente diferente. Entonces, eso debe tenerlo en cuenta también lo que es la inteligencia artificial a la hora de hacer sistemas de traducción o sistemas autónomos de traducción. No podemos ceñirlos, por tanto, únicamente ni exclusivamente a lo que es el algoritmo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues muy sencillo. En primer lugar, estudiar la inteligencia artificial aplicada a la lengua. En segundo lugar, observar cuáles son los procesos lingüísticos basados en inteligencia artificial. Y por último, analizar los Large Language Models como inteligencia artificial aplicada a la lengua. Teniendo en cuenta estos objetivos que son un poco más generales, también he establecido algunos objetivos específicos. El primero es describir el procesamiento del lenguaje natural, teniendo en cuenta que no es nada nuevo, sino que existe anteriormente y tiene que ser mejorado. Luego, comprobar en qué manera se desarrollan los procesos lingüísticos, viendo cómo se puede dividir la lengua en diferentes parámetros que permitan al algoritmo identificarlo fácilmente. Y por último, observar la ineficacia actual de los Large Language Models aplicados a la traducción, en tanto que muestran carencias a la hora de escoger diferentes términos. ¿Qué metodología he seguido? Bueno, pues en primer lugar ha sido una descripción teórica de la inteligencia artificial aplicada a la lengua y a la traducción principalmente, de manera que en un primer momento se ha alzado la importancia de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, y una vez hecho esto se ha estudiado cuáles son los procesos aplicados a las lenguas y a la traducción, considerando el algoritmo como herramienta clave. Por tanto, se ha utilizado también lo que es una metodología, podríamos decir, etnográfica. ¿Por qué etnográfica? Muy sencillo, porque consiste en estudiar también
cómo la lengua influye en distintos entornos. Entonces, no nos quedamos solo con lo que significa, por ejemplo, una palabra en un momento determinado, sino cómo puede esa palabra cambiar, modificarse en distintos determinados. Es verdad que actualmente estamos un poco como obsesionados cuando aprendemos un idioma, por ejemplo, el inglés. Creemos que el inglés que podemos aprender para obtener el certificado X puede ser un poco aplicado a todo el mundo, pero eso no es verdad. Sí, el inglés británico difiere bastante, por ejemplo, del inglés norteamericano o del inglés, por ejemplo, en Australia. Lo mismo ocurre con el español, que es el ejemplo que he puesto en un primer momento. Por tanto, si entramos un poco en materia del análisis de los datos que hemos presentado, podemos hacer que en un primer lugar se ha hecho un estudio de la inteligencia artificial aplicado a la lengua y a la traducción. Es decir, se ha visto que la inteligencia artificial es una ciencia en tanto que tiene una meta distintiva que supera cualquier cosa. Es decir, está buscando desarrollar que una máquina es capaz de replicar de manera impecable el comportamiento del ser humano. En este contexto, la tarea de comprender el lenguaje tiene un objetivo bastante claro y además debe de lograrlo a través de la simulación computacional. Puede suponer una prueba concreta dentro de un enfoque determinado. Por tanto, los seres humanos tienen de sí mismos estrechamente vinculado el uso del lenguaje y una conexión que la filosofía ha destacado a lo largo de su historia en diversas épocas. Por tanto, el objetivo ha sido el lenguaje natural. Teniendo en cuenta esto, se ha buscado desarrollar un procesamiento del lenguaje natural que se ha buscado dotar de computadoras de la capacidad de comprender textos y palabras hablando de la misma manera que lo hacen los seres humanos. Es decir, se ha establecido una combinación lingüística que entra dentro del campo de la lingüística computacional, por decirlo de algún modo, y se basa en un modelo de reglas del lenguaje humano con enfoques estadísticos de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. La combinación de estas tecnologías permite que las computadoras procesen el lenguaje humano de una forma de texto o voz y comprendan su significado completo, así como la intención y el sentimiento del hablante o el escritor. Por tanto, este sistema impulsa programas que puedan traducir un idioma u otro, responder a comandos hablados y resumir grandes cantidades de textos rápidamente, incluso en tiempo real. No obstante, todo esto podemos decir que no es nada nuevo. Hemos dicho que vamos a hacer también un análisis teórico, ¿no? ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Pues en el test de Turing. Estamos hablando de los años 50. Cuidado, nos creemos que somos súper modernos ahora mismo porque estamos utilizando inteligencia artificial, pero ya el señor Turing estaba diciendo en este tiempo que existía en su obra, por ejemplo, de los años 50, Computing, Machinery and Intelligence, en la cual podríamos ver el siguiente juego, ¿vale? Por lo mismo, un hombre designado como A, una mujer como B y un interrogador como C. El interrogador se encuentra en una habitación separada por los otros dos participantes y el objetivo del juego es el interrogador es determinar quién de los otros dos es el hombre y quién es la mujer, asignándose las letras X e Y respectivamente. Al final del juego, el interrogador declara X es A e Y es B, o X es B y Y es A. Según la percepción, el interrogador tiene, por tanto, la capacidad de plantear preguntas A y B para obtener información. El propósito de toda esta reflexión, por tanto, es indagar sobre lo que ocurrirá cuando la máquina asuma el papel de A en el juego. Es decir, es un poco lo que estamos viendo. No obstante, de acuerdo con Turing, esto llevará a que aceptemos que la máquina es inteligente, ya que seguimos un proceso similar que los individuos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Atribuimos la cualidad de la inteligencia basándonos en su comportamiento sin requerir evidencia directa de los procesos mentales. No obstante, este estudio se quedó un poco, digamos, parado, pero fue un poco retomado por Knight y Markov, que describieron la comprensión de frases como una técnica para acortar oraciones. En su trabajo, los autores presentan algoritmos diseñados para eliminar palabras de una frase sin modificar su estructura, lo que da como resultado una secuencia que considera una versión comprimida de la oración original. En cualquier caso, sí es verdad que se muestra, porque Molina y Torres Moreno, por ejemplo, han considerado la valoración de un resumen mediante un enfoque de la comprensión de frases, que es un asunto que requiere consideración meticulosa, y digamos que se basa un poco en lo que es la abstracción. Es decir, la técnica resumen por comprensión de frases tiene la capacidad de alterar la estructura gramatical de las oraciones. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues si tenemos en cuenta los procesos de inteligencia artificial aplicados a la lengua y a la traducción, podemos ver que el lenguaje natural tiene un proceso simple y complejo al mismo tiempo. Es decir, el procesamiento del lenguaje natural es una disciplina que existe en la intersección lingüística y en la ciencia de datos, como hemos dicho, y se puede definir, por tanto, como un subcampo de la inteligencia artificial.
Existen bastantes avances científicos en las tecnologías de información y aumento en la capacidad computacional, y de hecho de este proceso podemos hablar, más allá de los estudios previos que hemos estado hablando anteriormente, de lo que se llama la tokenización. ¿Qué es la tokenización? Pues la tokenización es el proceso de dividir un texto en unidades lingüísticas más pequeñitas, como palabras o frases. Entonces, el algoritmo identifica la unidad y la etiqueta, mostrando su categoría gramatical. Dicho de otro modo, a través de un sistema matemático se identifica el tipo de palabra y de manera individual. Entonces, nos encontramos con otro proceso que se conoce como stemming, que es un proceso lingüístico que implica la eliminación, por tanto, de prefijos, sufijos o afijos de las palabras con propósito reducido a la raíz o stem. Estos términos generales se emplean para mejorar un poco la comprensión del texto. Por ejemplo, palabras relacionadas con un tema general como, ¿qué digo yo? Ciclista y ciclismo. Bueno, se transforma en la raíz, que sería cic, que se denomina stem, que sería la raíz, y sería simplificando lo que es la capacidad para que el programa identificara un poco lo que se está diciendo. En general, digamos que esto puede confundir un poco lo que es la lematización, es decir, un proceso de transformar la palabra de su base teniendo en cuenta el significado y el uso de un contexto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso puede tener varios subprocesos, como es el lematización completa, es decir, que se refiere a la identificación de toda la base de palabras, lematización parcial, que implica identificar los lemas de las categorías léxicas más significativas desde un punto de vista conceptual, es decir, verbos, nombres y adjetivos, identificación de nombres propios y anotación morfosintáctica, es decir, un subproceso que consiste en asignar una etiqueta a cada lema. Por tanto, dentro de este contexto no podemos olvidarnos de las relaciones sintácticas, es decir, tiene que haber un patrón específico que cree una etiqueta morfosintáctica de datos léxicos y detalles morfológicos. Como consecuencia, por tanto, este patrón tiene un papel importante en determinar un aspecto significado de la palabra en cuestión. ¿Qué pasa si hablamos entonces de lo que ahora conocemos como Large Language Models? Large Language Models, para que la gente me entienda, es lo que actualmente utiliza ChatGPT. Este ChatGPT que tan de moda se ha puesto y que todo el mundo usamos y creemos que es la panacea y que nos va a exterminar, no llegamos a eso. Entonces, el Large Language Model, por tanto, ha supuesto una revolución, eso sí es claro, ¿no? Y los modelos que lo sustentan en redes neuronales y en algoritmos de aprendizaje profundo para analizar y comprender y generar el lenguaje humano. En términos generales, tienen la capacidad de adquirir, por tanto, patrones complejos a partir de extensos conjuntos de datos de texto. Entonces, han demostrado que son bastante útiles dependiendo en qué situaciones. Hemos hablado, por tanto, de ChatGPT, pero tenéis otros como, por ejemplo, el BERT, que es el que ha sacado Google. En cualquier caso, los Language Models son modelos de lenguaje avanzados, es decir, son sistemas de redes neuronales que tienen la capacidad de leer, traducir y resumir. Lo que permite, por tanto, generar oraciones y anticipar palabras de manera que parezca que están siendo escritas o habladas por un ser humano. Es decir, si echamos la vista atrás, supone un poco la evolución de lo que hemos estado viendo hasta entonces. Por tanto, se ha aplicado a la traducción automática, en tanto que permite la posibilidad de traducir sin intervención humana, ampliando las posibilidades. Así se va generando un corpus de vocabulario a través de distintos elementos, de manera que haciendo una estadística de la lengua para predecir la secuencia traducida posteriormente. Esto favorece que se amplíen las lenguas, así como también que la traducción sea autónoma. Es decir, podemos ver cómo de Turing hasta aquí ha habido una evolución dentro de lo que es la inteligencia artificial aplicada a la lengua. En cualquier caso, cabe destacar que este sistema obvia diferentes elementos que atañen a la lengua, tales como la pragmática y la semántica. Como he dicho al principio de mi intervención, estamos hablando de que estamos teniendo en cuenta tanto la sintaxis, tanto como la morfología, probablemente la fonética, y se nos queda atrás la semántica y la pragmática, concretamente más la pragmática que la semántica. De modo y manera que los traductores de Large Language Model a nivel de discurso cometen menos errores de traducción, errores gramaticales y inconsistencia estilística en comparación con los enfoques a nivel de oración, pero existen errores críticos que incluyen omisiones de contenido ocasional y la intervención de un traductor humano sigue siendo necesaria para garantizar la voz del autor mantenga intacta. Es decir, teniendo en cuenta esto, los Large Language Models, ChatGPT, BERT no va a quitar bajo ningún punto de vista el puesto de un traductor o un filólogo, puesto que necesitamos distintos elementos que solo una persona humana es capaz de verlo en la lengua. Una persona humana que haya estudiado en profundidad esa lengua, obviamente. Pues bueno, una vez hecha esta explicación, pasamos a ver un poco lo que son los resultados. En cuanto a los resultados, bueno, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta
estos datos que hemos analizado. Hemos hecho un análisis teórico, como hemos dicho, y hemos plasmado diferentes datos que nos permiten un poco ver cómo la inteligencia artificial ha evolucionado o se ha ido aplicando a lo que es tanto a la lingüística computacional como al uso de las lenguas. Existen patrones que permiten dividir la lengua en segmentos con el fin de analizar un texto en cuestión. Eso es una de las cosas que hemos visto, ¿no? Entonces, siempre la lengua en cuestión debe estar sistematizada, pero en caso contrario puede producir errores gramaticales o inconsistencias. Tenemos que tener en cuenta que la lengua debe estar sistematizada si queremos que esto funcione. En caso de que no lo haga, ya tenemos un problema porque empezamos a encontrar errores. ¿Por qué se debe esto? Muy sencillo, es que la lengua está siendo tratada como un algoritmo. Es decir, estamos tratando la lengua como si fuera matemática. Por lo tanto, se relaciona la lengua con algoritmos y no se tienen en cuenta patrones como la pragmática y la semántica, de manera que la sociolingüística queda relegada a un segundo plano. Este hecho dificulta que el algoritmo, por tanto, identifique de manera directa el mensaje y lleve a errores. Debe tener en cuenta que las matemáticas son ciencias exactas, mientras que la lengua no tiene por qué ser tan exacta. ¿Qué quiere decir esto? No siempre la lengua se mantiene estática en una región. Puede cambiar de un lado a otro. Es más, también puede cambiar de un pueblo a otro. Básicamente lo que se habla de las variedades, las hablas, los dialectos. Al fin y al cabo puede haber una lengua, sí, pero existe una variedad que va variando de un lugar a otro y de una región a otra. Por otro lado, es cierto que la inteligencia artificial ha permitido clasificar patrones lingüísticos que permiten identificar la lengua. Dicho de otro modo, esos patrones han beneficiado el procesamiento del lenguaje natural, aunque se han obviado parámetros mostrando dificultades y errores. El primero de ellos es que no está haciendo una adquisición del lenguaje natural. Es decir, el ser humano no aprende una lengua de una manera sistemática, sino que el proceso es mucho más complejo. Cuando nacemos, vamos aprendiendo el lenguaje de una manera escalonada. Es decir, no es algo que aprendamos de la noche a la mañana. Es decir, el niño no nace y ni sale hablando, sino que tiene un proceso un poco más complejo. La lengua es lo que nos diferencia un poco a lo que es a los seres humanos de los animales. Este hecho se debe a que el ser humano tiene la capacidad de hablar de pasado, presente y futuro, y también genera reflexividad sobre sí mismo, de manera que la lengua se adapta a las circunstancias. Es decir, nosotros tenemos la capacidad no solo de hablar de lo que hicimos ayer, de lo que hacemos hoy y de lo que hacemos mañana, sino que también podemos reflexionar sobre la propia lengua y también tener una función un poco metalingüística de lo que estamos diciendo o de lo que estamos explicando. Por tanto, el lenguaje natural humano posee características particulares que nos distinguen de cualquier otro organismo vivo o máquina. El lenguaje humano exhibe una capacidad reflexiva que le permite realizar, como he dicho, la función metalingüística y demuestra una capacidad creativa que nos permite inventar, como he comentado antes, elementos lingüísticos y reorganizar los elementos existentes de ninguna otra manera. Es decir, las lenguas normalmente nacen, crecen y evolucionan, son como los seres vivos. No es lo mismo el español que hablamos ahora que el español que se hablaba a lo mejor en el siglo XVI. En este contexto, por tanto, el desarrollo del lenguaje natural no está adaptado al procesamiento del lenguaje natural, que busca alcanzar la inteligencia artificial. Puede decirse que a la hora de hacer una traducción autónoma existan carencias, como he comentado anteriormente. No se debe caer en el error, por tanto, de que el papel del traductor o del lingüista se está perdiendo porque en ambos casos sigue siendo necesaria una labor humana para poder comprender y entender los textos. Es decir, cuando hemos hablado de los Large Language Models, se tiene que mejorar. Es decir, si es cierto que en los últimos tiempos se ha mejorado bastante, le podemos ir haciendo preguntas a ChatGPT y más o menos nos va respondiendo y nos va haciendo, digamos, distintos textos por alguna manera, pero todavía sigue generando problemas. Es más, en dicho estudio mostramos cómo todavía existen dificultades para traducir los propios nombres propios. Entonces, si cogemos el nombre, por ejemplo, de un nombre propio en árabe, por ejemplo, que muchos de ellos tienen significado, intentamos traducirlos a otra lengua, a lo mejor nos pone o nos lo mantiene o nos podemos encontrar la sorpresa con que nos lo traduce al inglés o nos lo traduce al español o nos lo traduce a otra lengua. Por lo tanto, ya tenemos ahí el problema liado. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía necesitamos mucho café. En esta segmentación de lengua, por tanto, nos permite recabar datos para comprender mejor el funcionamiento de nivel interno, de nivel lingüístico, pero no sociolingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hay muchos matices que se pierden y no se captan con claridad, por lo que la inteligencia artificial resulta insuficiente todavía. La sociolingüística, por tanto, permite contextualizar muchas veces las palabras y su significado y contribuye a una plena comprensión del texto. Sin embargo,
la inteligencia artificial no tiene todavía la capacidad de hacer esa discriminación sistemática, sino que hay que tomarla con tiempo y observar los matices con fin de poder fijarlo bien. Pues no hay que olvidar que las lenguas nacen, crecen, se mezclan, se desarrollan y van generando otras lenguas. De este modo, la inteligencia artificial podemos decir que es fiable, pero que todavía tiene mucho que hacer porque tiene que ser capaz de discriminar esos elementos que afectan tanto al plano no solo lingüístico, sino también social. Y por lo tanto, esa pragmática que rodea a la lengua debe ser también comprendida un poco por la inteligencia artificial. No podemos verlo como algo aislado. ¿Qué podemos decir respecto a las conclusiones de este trabajo? Pues bueno, en primer lugar hay que destacar que todavía no se ha logrado que la inteligencia artificial tenga de manera plena una capacidad autónoma como a todos nos gustaría. Es verdad que podemos encontrar que ya existe inteligencia artificial aplicada a imágenes, podemos ver cómo ya imitan voces, podemos también ver cómo ChatGPT cada vez mucho más mejorado, cómo ya podemos ver que se interpretan hasta las propias imágenes y se crean imágenes de la nada. Pero en materia lingüística sí es verdad que todavía queda mucho por hacer. Para llevar a cabo todo ello, por tanto, sería necesario contar tanto con filólogos como con traductores que ayudasen a establecer un algoritmo que encaje con la sociolingüística y el entorno de cada lengua. Es cierto que existen glosarios, pero son insuficientes, ya que las palabras muchas veces cambian de significado dependiendo del contexto. Esto es muy sencillo, podemos aprendernos un diccionario entero, pero luego podemos no saber usar las palabras a la hora de manifestar esa lengua o a la hora de querer hablar esa lengua. De este modo, ¿qué pasa? Que tenemos que contar con filólogos, traductores y lingüistas, principalmente, que se encarguen sobre este tema y sean capaces de analizar qué ocurre con la lengua, por qué la sociolingüística falla o que permita un poco corregir esos large language models con el fin de crear una traducción mucho más precisa y mucho más significativa a la hora de poder plasmarla. Por otro lado, no se puede olvidar también que la inteligencia artificial no es algo tan novedoso como creemos, en tanto que Alan Turing en los años 50 ya señaló y analizó con su famoso test de Turing, y es cierto que ha generado muchas controversias, pero sigue un poco en la línea actual. Es decir, es cierto, como he comentado, que el test de Turing se desechó para muchas cosas, pero para la lengua a lo mejor no habría que desecharlo tanto, puesto que podemos ver cómo se ha mostrado una evolución con los distintos procesos hasta llegar incluso a esa lingüística computacional que tiene un poco cierta relación. De modo y manera que a lo mejor habría que darle una vuelta y hacer un poco un análisis histórico para poder un poco controlar qué es lo que realmente se requiere para crear una lengua dentro de la inteligencia artificial. Así pues, para avanzar sería necesario seguir investigando sobre el proceso del lenguaje natural, pero este punto es mucho más lingüístico y antropológico que otra cosa. Es decir, si realmente se quiere lograr el objetivo referente a la inteligencia artificial y al lenguaje humano, es necesario tener en cuenta los procesos de adquisición del lenguaje humano, así como todos los factores que influyen en su cerebro para que todo esto se produzca. Solo así podría conseguirse una autonomía plena, de manera que la traducción pudiera hacerse de una manera directa. Es decir, hay que contar con filólogos y traductores, no solo con informáticos. El tema de la inteligencia artificial parece que se ha fundamentado totalmente al campo de la informática, cuando no solo influye en lo informático, tenemos que tener en cuenta pues gente que ha estudiado Derecho, Historia, el caso de filólogos, traductores. Creo que todos somos necesarios, puesto que es una nueva disciplina que está surgiendo y que no se puede relegar simplemente al ámbito de la informática, sino que tiene que ir mucho más allá, teniendo en cuenta la situación con la que nos encontramos. Es cierto que a lo mejor entramos un poco en la filosofía del lenguaje y un tema mucho más filosófico en el simple hecho de ¿y si la máquina le enseñamos una lengua y desarrolla la suya propia? Bueno, pues para eso tenemos que investigar, para eso tenemos que seguir viendo y tenemos que ver cuál es el proceso que toma la inteligencia artificial, así como también la lengua y la lingüística. En cualquier caso, sí es verdad que no podemos tratar la lengua como matemática. ¿Por qué? Porque no son matemáticas, son totalmente diferentes. Es decir, tenemos un proceso de adquisición del lenguaje, tenemos un proceso de desarrollo de la lengua y tenemos un proceso en el que la lengua evoluciona, muta, cambia y da lugar a otras lenguas totalmente diferentes. Para muestra, el español viene de una rama indoeuropea, viene del latín y podemos ver cómo se ha diversificado no solo en español, sino en otras ramas como el español, el portugués, el catalán, el italiano y venían todas de la misma rama, pero no hemos diversificado. En este sentido, por tanto, este hecho hay que tenerlo en cuenta cuando lo apliquemos al algoritmo, no podemos olvidarnos de ello. Con todo, quiero daros las gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado mi intervención. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre este tema,
por favor no dudéis en hacérmela y estaré encantada de contestar a todas las dudas y preguntas que os surjan. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos viéndonos por Nodo. ¡Hasta siempre!